Política, sociedad, análisis, economía y más contenidos en Opiniones Encontradas. Listo. ¿Qué hubo? Al aire, autor. Ay, José Alberto. Amables televidentes, tenemos el gusto de presentarles a partir de hoy, miércoles 8 de septiembre del año 2021, Opiniones Encontradas. Opiniones Encontradas es la apuesta comunicativa que 5 medios estamos haciendo a partir de ahora para compartir con ustedes el encuentro de opiniones independientes, alternativas, propositivas, disruptivas sobre temas de realidad de la coyuntura nacional e internacional que al final afectan nuestra vida de comunidad y nuestro quehacer político en las sociedades de nuestros países. ¿Quiénes estamos? Raúl Sivechi, nuestro colega de Desinformemos de México, está presente con nosotros. Héctor León Moncayo, colega en representación de Desde Abajo, el periódico digital que desde hace 20 años está dándonos día a día, semana a semana, cuenta y razón de muchos análisis que alimentan nuestro pensamiento crítico. Erika Coronado y David Hernández desde Contagio Radio, una apuesta de periodismo que intenta apostar por los derechos humanos, por la visibilización de las comunidades rurales y campesinas. Alfonso Insuasti, que desde Medellín, desde Antioquia, también con un grupo de académicos, periodistas, docentes de la Universidad de Antioquia y de otros colectivos e intelectuales, apuesta por mostrar la contracara de la luna de esta realidad tan en ebullición. Y nosotros, Canal 2, que desde Cali también estamos en el mismo sendero de entregarles a ustedes opiniones encontradas para que tratemos de dilucidar cuál es el perfil de la realidad. Han pasado 20 años desde el 11 de septiembre del 2001, cuando nos levantamos todos nosotros en nuestros países y encontrábamos o veíamos por la televisión que unos aviones se estrellaban contra las Torres Gemelas en Nueva York, en Estados Unidos, y decíamos, ¿y qué pasó? ¿Qué ocurre? ¿Es el fin del mundo? ¿Llegó el apocalipsis? No entendíamos lo que pasaba. Bueno, después del 11 de septiembre, Estados Unidos declaró la guerra global contra el terrorismo. Y esa guerra global contra el terrorismo la llevó a Estados Unidos, a Irak y a Afganistán. Y hoy, 20 años después, Estados Unidos se regresa de Afganistán sin haber logrado estabilizar este país euroasiático y tampoco haber logrado posicionar una orientación política de la democracia liberal occidental, que era lo que se vendía. Pero en cambio han pasado muchas cosas en estas 2 décadas y qué mejor que sean nuestros analistas invitados de cada medio los que encuentren opiniones sobre estas 2 décadas con las Torres Gemelas de fondo y el regreso de Afganistán de frontis. Le doy la palabra a Raúl Sivechi para que él inaugure su encuentro de opiniones. A ver, Raúl, ¿cómo lee usted esa contracara? Gracias, Alberto. Primero que nada, un gusto estar aquí entre todo un conjunto de medios que tenemos en común el trabajar con movimientos, para los movimientos, con la información desde la calle, desde los lugares donde estamos todas y todos. Afganistán fue una excusa, ¿verdad? Estados Unidos necesitaba posicionarse en lo que hoy se denomina como guerra perpetua. Antes las guerras eran un medio para conseguir un fin, para conseguir la paz. A partir de cierto momento, el Pentágono, Estados Unidos, decide que el fin es la guerra. La guerra es el objetivo. Y si ustedes observan, los lugares donde intervino Estados Unidos en estos 20 años, Afganistán, Irak,
Libia, Siria. En ninguno de esos lugares la guerra terminó, tampoco va a terminar en Afganistán, porque el objetivo era posicionar ahí la guerra y en lugares estratégicos. Ese es el primer elemento. El objetivo de Estados Unidos hoy es inestabilidad, caos en los lugares donde considera estratégicos. En segundo lugar, posicionarse en Afganistán implicaba el corazón de Oriente Medio. Perdón, el corazón de Eurasia. Oriente Medio ya está posicionado en Siria, en Egipto, en Israel, en Eurasia. Según los estrategas del Pentágono, quien domine Eurasia será el que domine el mundo. Eso es una teoría que viene de Zbigniew Brzezinski, consejero de Estado de Estados Unidos de la década de los 90, y Estados Unidos ha sido consecuente con esto. Entonces, no tenía ningún interés en llevar la democracia a Afganistán, sino en generar una situación en la cual, y hoy lo vemos estratégicamente, Afganistán es un tapón entre Irán, potencia emergente, China, potencia emergente, Rusia, postsoviética, potencia también importante. Entonces, el lugar que se elige para posicionarse Estados Unidos es un lugar que le interesa, y hoy en día, al retirarse de Afganistán, está dejando una situación de guerra permanente, abriéndole la puerta a los grupos yihadistas, que son creación de la CIA y creación de Estados Unidos para desestabilizar, como sucedió claramente en Siria, lo que no le quita mérito dictatorial al régimen de Bashar al-Assad, una dictadura feroz, pero eso no quita que Estados Unidos esté utilizando el yihadismo para desestabilizar muchos países. Y coloca a los yihadistas en la puerta de China, que es hoy el principal problema para la hegemonía de Estados Unidos. Entonces lo que podemos ver es que hay una apuesta de largo plazo a posicionar la guerra en el centro, a posicionarla en cierto lugar del mundo, y de esa forma tratar de revertir una permanente decadencia hegemónica de Estados Unidos que ya se venía perfilando en los 90 y que a partir del 2000 y de la guerra de Irak es cada vez más intensa, rápida y veloz. Muchas gracias, Raúl. Héctor León, Raúl está diciendo que Estados Unidos se paró en Afganistán para ponerle llave y cerrojo a ese nudo estratégico que hay entre China, Rusia, Irán y el resto del mundo. ¿Cuál es su opinión encontrada? Bueno, habría muchas cosas que analizar en este tema. Y no necesariamente las opiniones son encontradas en el sentido de contradictorias. Puede ser simplemente que nos encontramos para conversar, ¿no? Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Hay algunas cosas seguramente que son diferencias. Lo primero que yo llamaría la atención es cómo llega Estados Unidos a Afganistán en ese momento. Ya estaba presente desde antes, naturalmente. Pero después de la caída de las Torres Gemelas, Estados Unidos ubica dos blancos donde supuestamente se estaba agenciando el terrorismo internacional, en este caso el terrorismo que ellos creen es musulmán. Entonces son Irán, Irak, ¿no? Irak fundamentalmente en ese momento, y Afganistán. Entonces, como había un acuerdo entre los talibanes y el grupo de Al-Qaeda, y finalmente había un respaldo y un refugio para Osama Bin Laden en Afganistán, el ataque de aquel momento contra Afganistán, que fue un bombardeo espantoso, un arrasamiento de ese país y ese pueblo, era supuestamente para neutralizar el respaldo que tenían los terroristas que habían atacado las Torres Gemelas. Entonces, es muy importante aclarar cómo llega ahí, porque también hay un relato que yo llamo de la modernización. Es el relato que manejaron en su momento los soviéticos
ocupando y controlando militarmente Afganistán. Es decir, ellos supuestamente estaban defendiendo un socialismo que había en Afganistán y por lo tanto llevando la modernidad a unos pueblos atrasados y bárbaros. Luego también, entonces, Estados Unidos, después del bombardeo, después de ocupar Afganistán, empiezan a manejar el mismo tipo de relato de la modernización. Ahí tenían un punto a favor, y es señalar el grupo talibán como el perpetrador de una ideología, una cultura bárbara, arcaica, que entre otras cosas atacaba y negaba los derechos de las mujeres. Entonces, el relato que hay es: Estados Unidos ha tratado de llevar la civilización, la democracia, la paz, el desarrollo económico a ese país. 20 años después, todos sabemos que no hizo ninguna de esas cosas. Pero efectivamente, me parece importante señalar este aspecto de los relatos, no solo porque estamos aquí conversando entre medios de comunicación también, sino porque veo que muchos críticos, inclusive de esa llamada izquierda, comparten el relato de la modernización. Inclusive todo se ha centrado en que hay que defender las mujeres porque una vez que se retiran los Estados Unidos, los talibanes volverán a perseguir las mujeres y a negarles los derechos básicos y fundamentales. Entonces, de ahí se deduce por parte de algunos, los Estados Unidos han debido quedarse para proteger la democracia y los derechos de las mujeres. Entonces, nosotros tenemos que estar en capacidad de remover, de derrumbar ese tipo de relatos que yo lo he encontrado en muchos, incluso colegas, periodistas, analistas y colegas también profesores, colegas míos. Eso por lo pronto quisiera yo señalar como algo Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, escuchemos a Erika. Erika es la más joven de los periodistas que nos estamos dando cita en este encuentro de opiniones. Y creo yo que estaba muy jovencita, muy niña todavía, cuando estallaron las Torres Gemelas. Pero bueno, usted periodísticamente hablando, todo ese análisis que ha hecho, ¿cómo lee ese contraste entre el 11 de septiembre de 2001 y ahora finales de agosto del 2021, retirándose de Afganistán, Estados Unidos? Bueno, Alberto, como usted lo dice, sí, tenía como 3 años en ese momento, entonces pues muy consciente de lo que pasaba no era. Sin embargo, uno le pregunta, digamos que a los papás, a las personas mayores, y efectivamente, como usted lo mencionó al inicio del programa, fue un día que generó pánico en todo el mundo, que incluso generó pánico acá en Colombia, pues por la idea del enemigo que vendía a Estados Unidos, del terrorismo. ¿Qué análisis hacemos? Pues yo creo que se ve, como dicen muchos expertos, analistas, politólogos, que Estados Unidos fracasó en su idea de construir una democracia como la quería en Afganistán. Duró 20 años, una pérdida de más de 2 billones de pesos, y realmente pues sale, y lo que dicen es que en el acuerdo que se realizó entre el gobierno de Donald Trump y los talibán, fue más bien una negociación de una salida militar, ¿no? Como que ellos dejaban la casa, pues porque ya no veían que sus planes habían tenido frutos. Y lo que dice, mencionan anteriormente también, se ve reflejado aquí. O sea, se menciona que sería bueno que se quedara Estados Unidos en el país para que pues las mujeres, para que la población en general no sintiera ese temor y no se vulneraran tantos derechos, pero en realidad eso es una situación que igual seguía viviéndose con las tropas militares que estaban ahí presentes. Es decir, habían muertes, habían niños afectados, había pobreza, había un nivel de corrupción altísimo que Estados Unidos no pudo mitigar y que pues ahora sale nuevamente a la luz. Muy bien. Y Alfonso, usted desde Medellín, ¿qué tiene para decirnos con su opinión?
Bien, bueno, varios elementos. Uno, 20 años después aún no sabemos qué sucedió realmente en torno a las Torres Gemelas. Es decir, quién lo produjo, cómo se produjo. Es decir, hay especulación, pero no hay a ciencia cierta los suficientes datos o suficientes sustentos. Todavía sigue existiendo la idea del autoatentado, ¿cierto? Pero generó la puerta para poder transitar hacia otra lógica política y de intervencionismo. Habría que mirar, por lo general con Estados Unidos hay que mirar la ruta de los negocios, más que otra cosa y más que el problema de la democracia y el problema de la estabilidad de los estados, es la ruta de los negocios, de los grandes negocios. El petróleo, la familia Bush, en su relación directa con la familia Bin Laden, no era un secreto, era muy público. Los avances que se necesitaban por la crisis también en Estados Unidos de reconfigurar el Medio Oriente y el Oriente lejano, reconfigurar en términos de negocios. Entonces creo que ahí hay una ruta interesante para poder hacer lectura y análisis. Otro factor es el factor China-Rusia, que van a poner condiciones en la región y ahí ese lugar, como lo dice Raúl, es como una espina en el zapato, como una espina en el pie. Estar ahí es estratégico. Existía también el relato de la construcción del oleoducto, del gasoducto TAP, pero hoy creo que ya no es la razón como tal. Si bien la parte norte de Afganistán, los países sí, en el caso de Kazajistán, que tiene petróleo en gran cantidad, y Turkmenistán, que tiene gas para proveer, y se requiere pues una ruta, y posiblemente Afganistán sea esa ruta, como lo es Siria. Son zonas estratégicas de tránsito, y ahora recientemente se sabe y sabemos que existe una gran cantidad en la era de la economía verde dentro del modelo capitalista. Casi que tendríamos que decir que vamos a seguir destruyendo el planeta para salvarlo, ¿cierto? Entonces, se encuentra gran cantidad de minerales, llamaríamos tierras raras, y de litio. Recordemos lo que pasó en Bolivia también con la disputa del litio, porque son necesarios para el tránsito de la economía. Biden ya dijo que transitaría, que puso una fecha límite para tener un porcentaje de vehículos eléctricos, y eso requiere unos minerales específicos y a corta velocidad. Creo que habría que seguirle la ruta a esos negocios y la ruta a esas movidas. También China, cómo se mueve y qué va a pasar entonces con la guerra contra el terrorismo, que fue la excusa con la que se inició esta invasión a Afganistán. ¿Qué pasa entonces con el concepto de terrorista, cierto? Porque usted terminó negociando, no es ahora que se retiraron, porque ya habían hecho un acuerdo en febrero de 2020 con Trump, el acuerdo de Doha, en donde se establecieron los criterios para ir retirando las fuerzas norteamericanas y que hoy concluyen. Es decir, si hubo una negociación en el que el tema de las mujeres y el tema de los derechos, eso no está. Lo que está son los negocios. ¿Qué me permite usted y hasta dónde puedo llegar yo? Entonces yo creo que hay una retirada estratégica, pero va a seguir existiendo una presencia norteamericana allí. Y tal vez vendiendo servicios de seguridad, tal vez generando unos negocios. Es decir, hay que seguirle la fina ruta de los negocios. ¿Qué se pactó? ¿Qué se negoció? Muy bien. Permítanme, yo les voy abriendo páginas de este libro de conversación para hacerles algunas preguntas, provocarles respuestas nuevas a ustedes. Esa guerra al terrorismo global, que fue además declarada unilateral por parte de Estados Unidos, o están conmigo, o están con Estados Unidos, o están con el terrorismo, era la frase de Bush. ¿Esto qué implicaciones ha tenido en el recorte de las libertades civiles? No solo para la sociedad americana, sino para las sociedades occidentales, por lo menos, que siguen el libreto americano. Segundo, ¿cómo esto incidió en este capitalismo de vigilancia, en esta sociedad de la vigilancia cada vez más agresiva que ha entrado a entrometerse
en la vida privada y hasta íntima de todos los ciudadanos del mundo. Tercero, ¿cómo ha incidido esto en la polarización política en nuestros países? Porque acuérdense que hasta antes del 11 de septiembre del 2001 no se habían declarado grupos terroristas, y allí fue donde las FARC, por ejemplo, fueron declaradas grupos terroristas, y el ELN, etcétera, y esto le da una nueva dimensión al enfrentamiento con el Estado. Por otro lado, la pregunta que se hace cualquier ciudadano corriente: ¿y cómo se explica que con todo el arsenal militar y cibernético de Estados Unidos y de las potencias occidentales no hayan logrado vencer a los talibanes en Afganistán? Si ellos eran bombas con cohetes tierra-aire y AK-47, ellos no tenían más capacidad tecnológica militar y sin embargo los sacaron de allí. ¿Eso cómo se explica? ¿Qué relación geográfica tiene la geografía de Afganistán, en este caso con la geografía colombiana, para pensar en por qué no se han derrotado militarmente los grupos llamados terroristas en nuestro caso? Ahí les dejo esas preguntas tiradas al garete para que ustedes recojan las que les interese. Bueno, pero voy a cambiar el orden de intervención. Comience Torleón Moncayo ahora. Bueno, a mí me gustaría, como siempre proponiendo discusiones, señalar lo que yo llamo los defectos de la supersimplificación. La supersimplificación, me parece, toca con dos temas. Uno es el tema geopolítico, es decir, de los intereses de las potencias, que queda reducido a la lucha entre las potencias y subestima los factores internos de cada región. Es decir, como si todo se explicara por la intervención externa. Esa es una supersimplificación. La otra es reducir la competencia y la lucha imperialista o interimperialista entre las potencias a la lucha por obtener los recursos de los países. Entonces, todo el mundo se siente obligado a examinar qué cantidad de materias primas, de recursos tiene cada país para poder determinar la razón de la geopolítica. Entonces, a mí me parece, empiezo por ahí, que hay que entender muy bien qué es lo que se juega mundialmente en la disputa geopolítica. No forzosamente es la cantidad de recursos de un territorio o de una región. Lo que importa es la ubicación en el espacio y en el tiempo de una determinada región para el control que se tiene de la dinámica económica, social y política del planeta. Por ejemplo, el caso de Afganistán es típico. Cuando uno dice que hay un interés estratégico, es porque tiene sentido en el largo plazo y en el conjunto. No tiene forzosamente un sentido inmediato. Entonces, Afganistán se le ha llamado, por una parte, Estado tapón y por otra, la tumba de los imperios. Estado tapón, ¿por qué? Porque el territorio de Afganistán como país surge de la confrontación en el siglo XIX entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, que se reedita después en el siglo XX. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña, que controlaba y que era potencia colonialista en todas esas regiones, delimita el espacio de India. Crea, por ejemplo, un país como es Pakistán, y se crea en el límite con el Imperio Ruso, crea ese Afganistán. Una de las fuerzas, y aquí toco la otra supersimplificación, no solo hay una intervención extranjera, hay una pugna interna en ese territorio, porque nosotros sabemos que los estados nacionales son una ficción, ahí es un conjunto de etnias. Entonces, en el sur de Afganistán está la etnia de los Pashto, que también se encuentra en Pakistán. Y esos se enfrentan a otros grupos y a otras etnias de esos territorios. Entonces,
tener un Estado tapón era fundamental, aprovechando las contradicciones internas del territorio y crean un país, un Estado nacional completamente artificial. Por eso también se le llama la tumba de los imperios, porque uno tras otro han caído. La Unión Soviética, que quiso proteger su frontera, porque esos que llamamos los istanes, Turmequistán, Uzbekistán, etcétera, están en la frontera con Afganistán. Y hay etnias que comparten a uno y otro lado de la frontera. Entonces la Unión Soviética tenía que proteger eso. Es mentira el relato de que ellos querían construir el socialismo en Afganistán. No, ellos querían proporcionarse un cordón de protección y era ahí, en esa frontera. Cuando la Unión Soviética ocupó, después del golpe militar que le dio lugar a ese partido que se autodenominaba socialista en Afganistán, en el 82 entra la Unión Soviética y no dura sino hasta el 88, pero fueron bastantes años y con todo el poder de la Unión Soviética se desplomó y salió. Ahora Estados Unidos, 20 años y se cae también. Entonces, sintetizo, no es necesario indagar cuántos y cuáles recursos naturales tiene Afganistán. Lo que cuenta es un territorio y explotar las contradicciones que puede haber dentro de ese territorio para proveerse un lugar de seguridad en una estrategia de control global del planeta, no forzosamente Afganistán. Bueno, Perfecto. Alfonso. Bien, en la misma línea, claro, es una zona, incluso China se adelantó pues a reunirse con los representantes, con los voceros talibán. Ahí hay un implícito pues el reconocimiento y lo que está buscando es la estabilidad en la región. Ahí tiene una vía de comunicación, lo que llaman la ruta de la seda, de comunicación hacia el puerto, hacia el sur, y claro, necesita es garantizar estabilidad. Y además porque la zona, o la que llamaría la provincia de Xinjiang, es de mayoría musulmana. Y lo que dice el profesor Moncayo, claro, esta zona está formada por etnias, por identidades culturales que se confrontan. De hecho, están en este momento en confrontación. Es lo mismo que sucedió con Libia y lo que ha sucedido con otras intervenciones que ha hecho Estados Unidos. Nosotros los entendemos por nuestras lógicas como un todo unificado y no es así. Internamente pues también tienen sus disputas y posiblemente, no sabemos, lo anuncia un alto rango militar de Estados Unidos, lo que vendrá es una guerra civil posiblemente, y en esas guerras civiles, como lo anunciaba ahora Raúl, pues gana Estados Unidos también, porque la inestabilidad es la fortaleza. Y es claro, las guerras prolongadas o guerras sostenidas que vienen desde Bush. Y lo hemos evidenciado pues en el camino. Hay un elemento clave que sería bueno analizarlo en algún momento y es el tema de la producción de droga, que también haría parte de un escenario que genera también inestabilidad y que en América lo hemos vivido. La producción del opio, el 90% de opio y el papel también de los bancos en el tránsito y el tráfico también de dineros regulares e irregulares. Es decir, ahí se está moviendo absolutamente todo y se está moviendo en el mediano y a largo plazo el futuro de la región y las tensiones. Vamos a ver entonces qué puede ir ocurriendo allí. Raúl, ¿usted qué tiene para decir? A ver, primero que nada, el gusto de tener este tapiz, este collage de diferentes intensidades que son contradictorias, pero no antagónicas, no opuestas. Tenemos sensibilidades distintas, pero todo va conformando un tapiz bien interesante, un collage bien interesante. Bueno, entrando al tema, Estados Unidos no. El Talibán nace en los 90 como resultado de la guerra que hizo, como mencionaba Héctor, la Unión Soviética, la ocupación soviética. Estados Unidos apoyó a estos yihadistas que luego derivan en el Talibán, todavía no estaba el Talibán formado, y rápidamente se hicieron con el poder, en un país tribal, muy difícil, como ya se ha mencionado. Pero Estados Unidos nunca tuvo interés en derrotarlo, en aniquilarlo.
todo lo contrario, la existencia del talibán les sirve como elemento desestabilizador de la región, como recién se dijo. Entonces es impensable que se van y en 15 días toma el talibán todo. No, ya estaban ahí, tenían una fuerza muy grande. Nunca les importó, como decía también hoy Héctor, a los grandes medios y a la academia, la situación de las mujeres afganas en estos 20 años, que no fue mejor que lo que va a ser con él. Y nunca les interesó la situación de las mujeres, por ejemplo, en Arabia Saudí, que no pueden ni conducir coches, ¿verdad? O sea que acá hay una manipulación mediática muy fea, que lamentablemente muchos colegas se hacen eco de ella. Quiero llamar la atención de dos elementos. Uno ya se mencionó, en otro no. Por la zona de inestabilidad en torno a Afganistán, pasan oleoductos muy importantes para China, ¿verdad? Porque China es un país enormemente dependiente de la importación de petróleo. Soy el primer importador de petróleo del mundo, desplazando a Estados Unidos, que ya se abastece en parte con su fracking casero, con todos los problemas que le genera. O sea, bloquear los oleoductos que abastecen a China y gasoductos es muy importante para Estados Unidos. Segundo, la ruta de la seda, este gran proyecto estratégico chino que une en un corredor multimodal con trenes, con aeropuertos, con vías férreas, con vías aéreas, etcétera, con grandes obras, el comercio entre China y Europa, ¿verdad? Que es el objetivo estratégico. Para China, Europa es estratégico, ¿verdad? Entonces, este comercio pasa en parte por Rusia, en parte por los ex repúblicas soviéticas, Turkmenistán, Kazajstán, etcétera, etcétera, y en parte por Pakistán y Afganistán. Entonces, bloquear la ruta de la seda es fundamental para Estados Unidos. Y por último, yo recuerdo que en el 2001 está el tema del control de la población y la videovigilancia, ¿verdad? El capitalismo de la vigilancia que mencionabas, Alberto. Hubo un salto cualitativo con el tema de que fue un atentado dentro de Estados Unidos, se empezó a vigilar rigurosamente hasta los estudiantes qué libros consultaban en una biblioteca. Y si consultaban literatura islámica, bueno, ya eran peligrosos, ¿verdad? Pero en realidad el objetivo no era qué literatura leían, sino controlar a la población. Recuerden que en ese mismo periodo, poco tiempo antes, se sucedió la enorme insurrección de Seattle con motivo de un foro de Davos, de un encuentro del Banco Mundial en ese lugar, y que eso preocupó enormemente a las autoridades, ¿verdad? O sea, el control interno de la población en Estados Unidos y exportar el control de la población al resto del mundo ha sido fundamental y sigue siendo fundamental hoy, y en ese sentido el 11 de septiembre jugó un papel fundamental. Erika, su opinión, su segunda lectura. Bueno, yo creo que acá me surgen más interrogantes y es realmente quién se benefició de este atentado, ¿no? Si realmente fue una estrategia de Al Qaeda para que Estados Unidos hiciera esta invasión y perdieran tanto dinero, o si fue más bien una excusa para invadirlos, porque digamos que Estados Unidos alrededor de su historia siempre ha señalado enemigos y siempre ha hecho esa intromisión. Entonces, frente a lo que usted preguntaba de las libertades civiles, pues creo que no se está dejando que Afganistán sea un estado autónomo. No se ha entendido ni siquiera el contexto religioso en el que viven, el contexto social. Entonces, construir una democracia impositiva no es tan lógico. Además, también creo, no sé si es válido compararlo con el tema de, por ejemplo, las guerrillas en Colombia. Usted mencionaba de por qué con el armamento que tiene Estados Unidos no fue capaz de acabar, digamos, de esa manera con el grupo talibán, y es que realmente quizás esas no sean las soluciones. O sea, la guerra no es una solución. Las FARC duró 50 años en Colombia y realmente lo que hizo que esta
se extinguiera, fue un acuerdo de paz. Entonces creo que es como más el diálogo, el tema de los acuerdos, y no un acuerdo así como el que se estableció con Donald Trump que mencionó Alfonso, sino un acuerdo real que contemple las vulneraciones de la población y entienda el contexto social. Bueno, pero con toda esta ronda de opiniones que ustedes están dando, me surge provocarles otro análisis. ¿Y qué significa todos estos 20 años para Estados Unidos y para el mundo occidental? Este retorno de Afganistán debe leerse como el comienzo definitivo del declive del imperio americano en el mundo occidental, ya no solo en el terreno militar, sino en el terreno económico y también en el terreno cultural. Esa pregunta yo creo que tiene que dársele respuesta, porque diríamos que Estados Unidos no aguanta un nuevo Saigón o en todo caso derrotas consecutivas como las que vienen recibiendo. Y además le conecto eso al papel de Colombia en esta circunstancia de retorno. ¿Por qué Colombia se apresura a recibir 4.000 afganos? ¿Eso cómo debe leerse? ¿Como que se quiere congraciar el gobierno colombiano por su mala jugada electoral anterior? ¿O es que llegan aquí mercenarios y paramilitares afganos civiles que van a reforzar el establecimiento político militar de Colombia? Preguntas que hago para que ustedes les den algún tipo de respuesta. Alfonso, arriésguese usted. Bien, no, tengo más preguntas todavía también. Yo creo lo siguiente, estos episodios de la historia marcan, creo, nuevas etapas. Yo creo que el del hace 20 años, que fue la Torre Gemelas, marcó la famosa guerra contra el terrorismo, una guerra difusa, algo que no se sabía exactamente contra quién era o cómo era el asunto. Estados Unidos lo tenía claro y era extenderse hacia el oriente y poner sus condiciones, incidir en la reconfiguración de la arquitectura social y política de toda esa región que es tan apetecida por recursos y por mercado, por todo, por el control político y geoestratégico. Esa es una. Hoy sale, por lo menos militarmente, no políticamente, sale de Afganistán, o sea que se está generando una nueva etapa, se está generando una etapa ya de reposicionamiento de tener el avance chino y ruso. Me queda la pregunta, porque nada está dicho, esto acaba de ocurrir. 3, el tema del tráfico de drogas no es menor y hay que también estarlo atendiendo. La relación, hay señales e informes que hablan de algunas conectadas también incluso con el cartel de Sinaloa. Y eso nos lleva a América Latina. Colombia es el único país que firmó un acuerdo con la OTAN. Y recordemos todo el tema militar, Zapatero pues negando la doctrina Damasco, el cambio de la doctrina hacia la doctrina Damasco por haber firmado ese acuerdo de la OTAN. Eso nos pone en otras condiciones y nos pone en otro lugar. La pregunta es si el Congreso colombiano va a reconsiderar, va a presionar, va a generar un debate sobre el tema, porque nos pone en un lugar de esa confrontación y de esos juegos geopolíticos. Lo otro es la inestabilidad, ya lo dijo Raúl, y es así, la política que generó desde el 11 de septiembre de las Torres Gemelas, porque también tenemos nuestro 11 de septiembre, pero es la misma lógica, Chile, también la misma lógica de intervención militar y de reconfiguración de una sociedad, es la misma. Colombia también es factor de inestabilidad en la región. En ese juego geopolítico, recordemos en junio salió la ley Águila, creo que se llama, para invertir más en infraestructura, es decir, hacerle contrapeso a la ruta de la seda en China. Pero para nosotros será también importante porque hay un reposicionamiento también, pero hay un péndulo que gira también hacia gobiernos progresistas. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a marcar la política? En el otro año hay elecciones legislativas en Estados Unidos y esto va a marcar
iba a poner un preámbulo a esas elecciones para ganar voto latino. Entonces, ¿qué va a suceder en América? Colombia entonces parece ser va a seguir jugando al papel de generar inestabilidad en la región, porque tenemos de vecino al país con una alta cantidad de petróleo, y recordemos que Venezuela está negociando con la oposición, que es realmente con Estados Unidos en México. Bueno, todas esas aristas aún nos generan preguntas, pero lo cierto es que en América Latina van a venir cambios y tal vez una política más fuerte de ataque directo, Venezuela o el doble rasero, negociar pero a la vez atacar, y Colombia ahí el papel que va a jugar es nefasto, por lo menos durante este gobierno. Toca esperar las elecciones del próximo año, qué sucede, pero por ahora tenemos un papel nefasto y es el de generar inestabilidad en la región. Héctor, tu turno, Héctor. Bueno, es importante tener en cuenta la configuración de los poderes en el mundo contemporáneo. Cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, el mundo estaba en la dinámica de la globalización. Y esa debe entenderse como un conjunto de tratados de libre comercio y libre circulación de capitales, que evidentemente beneficiaban a las grandes corporaciones transnacionales en su manejo, en su desarrollo capitalista. Y en el control del mundo. Muchos, incluyendo teóricos, filósofos importantes de la política como Negri, se apresuraron a decir que era el fin de los estados. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta que los estados no desaparecían, no estaban desapareciendo, ni iban a desaparecer. Lo que en realidad estaba emergiendo es lo que otros llaman un mundo multipolar. Eso ha sido muy difícil de aceptar para algunos que dicen el imperialismo es Estados Unidos y Estados Unidos es lo único. No, en realidad se gestó un nuevo equilibrio. Detrás de las corporaciones multinacionales sí había de todas maneras estados. Ahora, ¿cuál es el problema en esa nueva posición de los Estados Unidos en el mundo? Para Estados Unidos es clave la relación, por una parte, Europa, por otra parte, Rusia, por otra parte, China. Es decir, muchos hablan de los BRICS. Pero esa relación ahora se ha mencionado muy bien, la conexión entre el Oriente, entre Rusia y China exactamente, y Europa. Hay una relación muy importante en términos de mercancías y en términos de petróleo y gas. Para Estados Unidos, el que llama Medio Oriente, la problemática Israel-Palestina, independientemente de lo que se lucha en Palestina, y lo que ocurre acá en Afganistán, independientemente de lo que ocurre en Afganistán, tiene que ver con ese posicionamiento geográfico de los Estados Unidos en una disputa creciente con, sobre todo, el ascenso de China. Entonces, para Estados Unidos, lo que ocurre con las Torres Gemelas fue un llamado de atención para enfrentar. Ahora, en esos puntos es clave la cultura musulmana y es clave las organizaciones que salen de esa cultura, algunas iglesias y otras que son organizaciones políticas y militares. Para ello es clave. A nosotros en América Latina y en Colombia realmente nos dice poco. Nosotros no sabemos casi nada del Islam. En realidad, inclusive los inmigrantes que hay en Colombia, que les decimos turcos, los sirio-libaneses, en realidad son cristianos. Entonces, aquí tenemos poco de eso. Pero en esas zonas es clave, lo mismo que en el norte del África, es clave la presencia del Islam. Y por eso Estados Unidos construye una política contra el terrorismo que a la vez es una política contra el Islam. Es decir, lo que llamaron unos politólogos el choque de civilizaciones. Entonces, ese es, digamos, lo que está detrás de toda esta confrontación y de la sustentación de la recuperación, del intento de recuperación militar
y política sobre el mundo de parte de los Estados Unidos. Tuvo una fase en Trump, que es la fase bestia, la fase brutal. Sin embargo, Trump, al igual que tipos como Uribe, promueve las negociaciones de paz en Afganistán y las continúa esta nueva fase que es Biden, que son los demócratas. Entonces, ahí hay un manejo distinto. Estados Unidos tenía que salir de Afganistán. Era demasiado costo y demasiado distracción para su objetivo estratégico general. Entonces, por eso empieza a pactar la salida de las tropas de Afganistán, buscando unos acuerdos detrás, pero claro, ese gobierno que había allí en Afganistán, corrupto, asesino también, que hizo una serie de masacres, ese gobierno de Afganistán que salió corriendo, ese gobierno pensaba que no le interesaba la paz porque era más importante tener el apoyo de los Estados Unidos y seguir ahí. Un gobierno también narcotraficante. Algo parecido sucede en Colombia. Tenemos un gobierno que depende enteramente de los Estados Unidos, porque en la misma confrontación de los grupos de poder en Colombia, esa fracción, la que representa a Duque, es la más chichipata, la más derechista, pero a la vez la menos significativa. Entonces, solo dependen de que los apoyen los Estados Unidos y por eso ofrecen recibir a refugiados afganos, porque hay no solo víctimas civiles, hay también individuos que vienen del ejército derrotado. Y ahora veremos Estados Unidos a quiénes recibe. Ese es el problema que va a tener Colombia, que Colombia va a recibir los 4.000, ya tiene dónde albergarlos y todo, y después Estados Unidos a cuentagotas les va a recibir afganos previa verificación, y el resto, que el próximo gobierno colombiano vea cómo le resuelve el problema, así como tiene que resolverle el problema a los venezolanos que Duque estimuló que llegaran. Muy bien. Raúl, usted. En estos últimos 20 años, a mí me queda muy claro el declive de Estados Unidos es pronunciado, es importante. Declive relativo, ¿por qué? Desde el punto de vista económico, China está en la etapa final de sobrepasar a Estados Unidos como primera potencia global. Pasó en estos 20 años de ser una economía relativamente primaria a una economía fuertemente asentada en las tecnologías más avanzadas, como la inteligencia artificial. Hay puertos enteros de China que funcionan sin personas, y identificación por IA, por inteligencia artificial, de los rumbos, de los caminos, de cómo se mueven los productos. China es vanguardia en muchas de las nuevas tecnologías y está sobrepasando a Estados Unidos, ya la sobrepasó como producción bruta, ¿verdad? En este momento está en proceso de sobrepasarlo también en las grandes tecnologías y en el sistema financiero y bancario, que es uno de los puntos de Occidente. Ahora, ¿qué papel juega la guerra contra el terrorismo en este declive de Estados Unidos? A mí se me ocurre compararlo con el papel de la piratería. En el periodo de dominio español, la piratería legalizada por la corona británica jugó un papel fundamental en el declive español y en el ascenso británico, ¿verdad? Entonces, la guerra contra el terrorismo juega ese mismo papel. El terrorismo no importa, ¿verdad? Lo que importaba en la piratería era destruir el comercio entre las colonias americanas y España y robar oro, plata y lo que se estaban llevando. Entonces, el apelar a la violencia, a la guerra, como forma de enlentecer o impedir el declive, es la apuesta fundamental hoy de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos y el Pentágono y las clases dominantes en general se mueven con una lógica totalmente distinta a lo que es su discurso y a lo que es como las personas comunes entendemos las cosas. Hoy se trata de generar caos, de generar violencia, de generar ingobernabilidad.
y aquí entra Colombia, ¿verdad? La ingobernabilidad es clave para que la lógica del capital hoy funcione. ¿Por qué? Porque venimos de periodos, ustedes allí en Cali lo pueden ver muy claro, donde cuando dominaba la industria, la paz social era fundamental para que la acumulación de capital, la explotación del trabajo asalariado, fuera fluida y se generara producción y consumo. Hoy en día la estabilidad es un problema, la paz es un problema para el dominio del capital. Y Colombia contra, bueno, hay que remitirnos al episodio de Haití. ¿Qué muestra el episodio de Haití? Que Colombia es parte de esta guerra. Estados Unidos tiene, antes de retirarse en Afganistán, por cada soldado de uniforme, tenían 3 soldados contratistas o paracos, para entendernos bien, ¿verdad? 3-1, nunca en la historia había sido esa la relación. Y empresas como Blackwater y otras son contratistas que llevan sus soldados y que por lo tanto los ejércitos y los estados no tienen responsabilidad de lo que hacen. Bueno, Colombia está integrada en esa lógica, ¿verdad? En esa lógica de la guerra asimétrica, de la guerra informal, de la guerra de mercenarios. Y entonces recibir estos 4.000 no es solo un precio, es parte de la historia. No se sabe de esos 4.000 cuántos irán a engrosar la desestabilización de Venezuela, por ejemplo, o de otros lugares. Entonces, esto es parte de la lógica. El episodio de Haití muestra que una parte importante de los militares colombianos que participaron en la guerra y son hoy parte de esta guerra contra el terrorismo que encabeza Estados Unidos, y Colombia es una de las piezas fundamentales, y lamentablemente para América Latina, Colombia juega un papel de bisagra fundamental en esta estrategia estadounidense. Erika. Bueno, yo creo que frente a la pregunta de qué va a pasar en el mundo después de la salida de Estados Unidos de Afganistán, creo que ese país va a ser visto de una manera distinta, porque sí se ve como la derrota con la que salen. George W. Bush en su momento decía que iban a llevar democracia a Afganistán. Obama también en su gobierno dijo que efectivamente las tropas seguían ahí presentes, pero ya Biden cambió su discurso y dice que nunca prometieron cambiar o contribuir a la sociedad, sino únicamente detener esa amenaza terrorista, o pues que ese país se convirtiera en una sede terrorista. Frente al papel que juega Colombia, me surgen también nuevamente preguntas, y una de ellas es si Colombia realmente tiene una política exterior o siempre ha sido como ese aliado de los Estados Unidos. En un momento Alberto mencionó el tema de cuando las FARC, el ELN, fueron concebidos como un grupo también terrorista, y fue cuando surgió el Plan Colombia con ese apoyo de Estados Unidos, y es como esa línea que siempre han seguido los gobiernos colombianos, digamos que a la sombra de Estados Unidos. Y frente a la llegada de los 4.000 afganos, también me pregunto si fue realmente una propuesta que surge desde el gobierno colombiano o fue más una imposición de Estados Unidos. Aparte que, como lo mencionó Alfonso, no se ha visto, a pesar de que han recibido dinero para tratar la migración venezolana, y aún así se ve como ellos han sufrido el tema de la pobreza, el falta de un acceso al trabajo que sea digno, el tema de la educación para los niños. Entonces también cómo van a llegar esos 4.000 afganos, que también lo decía Héctor, quiénes son los que llegan, ¿no? Porque es algo que decide Estados Unidos, y de hecho los 4.000 afganos que vienen son colaboradores o fueron colaboradores del gobierno estadounidense, y por eso ya los traen. Y también creo que es importante ahí mencionar el tema de si esto se va a olvidar, si la situación de las mujeres, de los niños, de las personas en Afganistán se va a olvidar en unos días, porque antes del atentado a las Torres Gemelas, eso ya estaba pasando. O sea, ellos estaban siendo víctimas de un régimen, de una imposición, digamos que vista desde la manera de los talibán, que limitaba las libertades, que maltrataba, pero solo hasta ese atentado fue que el mundo se preocupó. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, pero necesito que cada uno de ustedes
desarrolle su capacidad de síntesis y contesten esta pregunta para cerrar. ¿Y qué le espera a América Latina, al subcontinente, en este contexto de derrota americana en Afganistán y de transformación del capitalismo y de la geopolítica a partir del 11 de septiembre del 2001? Comience usted, Erika, de nuevo, usted. Respóndanos muy brevemente. Bueno, yo creo que ya en toda Latinoamérica, desde el tema del estallido social, se han visto cambios frente a los modelos económicos y sociales. Entonces creo que ya ahí ha surgido algo como desde el tema popular. Realmente no sé qué tan grande será, pero sí hay un cambio, digamos que en la mentalidad y sobre todo en las personas jóvenes. Entonces no sé si sea válido ese apunte, pero creo que es lo que podría mencionar por ahora. ¿Y Héctor? Bueno, Colombia, América sigue en la órbita de interés de los Estados Unidos, pero nosotros tenemos que tener siempre claro que los intereses de Estados Unidos como potencia imperialista pues son múltiples y a veces varía de prioridades, de foco en el tratamiento de la geopolítica mundial. Entonces, claro, para Estados Unidos a veces era importante desescalar determinadas iniciativas militares para concentrarse en otras. En la época de Trump, por ejemplo, descuidó en cierta manera lo que era América Latina, lo que era su patio trasero, o lo dejó como algo que iba de suyo. Ahora con la época de Biden es posible que se retome algo que había pensado Obama, que era el Tratado del Pacífico. ¿Por qué eso es importante? Porque la presencia de China en América del Sur es cada vez más importante. Las relaciones comerciales, la inversión de capital de los chinos en América, en países como Brasil o como Chile o como Perú, es grandísima. Entonces, es posible que vuelva a mirar sobre América con un tratamiento que puede cambiar respecto a lo que le habíamos visto a Trump o a los otros. Es decir, tú que quedaría mal colocado. Perfecto, Alfonso. Bien, creo que sigue la misma lógica y es cómo detener Estados Unidos tratará de detener el avance chino-ruso en América y sigue la lógica de mano dura con Venezuela, Rusia, Nicaragua, con quienes intenten hacer una negociación o negocios bilaterales entre alguno de estos países. Entonces ahí seguirá esa tensión. Dos, creo que arreciará algo de mano dura y girará, como dice el profesor Moncayo, que girará nuevamente porque el otro año, reitero, son las elecciones legislativas. Entonces ahí viene todo ese juego de ganar posición. Ya empezó Trump a aparecer, a cuestionar lo que él mismo empezó, etcétera. Y tres, creo que los negocios en función de extraer los recursos que necesitan de manera rápida también se van a acelerar. La Alianza Pacífico puede ser, pero va a tener un obstáculo y es que están retornando los gobiernos progresistas. Llamaríamos un progresismo 2.0, no sé qué tanto se aprendió del pasado, pero va a regresar. Perfecto. Raúl, cierre usted. Muy sencillo. Por arriba veo cada vez más extractivismo, más inestabilidad y más ingobernabilidad. Por abajo veo más revueltas, más rabia en la gente y más frustración. Estamos como a fines de los 40 y ya saben qué pasó en Colombia a fines de los 40. Grave ese presagio. Bueno, amables televidentes e internautas, preguntar también es opinar. Y aquí estamos en opiniones encontradas. Esta es una apuesta de 5 medios. Contagio Radio, Desde Abajo, Cavilando, Desinformémonos de México y Canal 2, para que usted y nosotros nos encontremos haciendo preguntas y opinando. Buenas tardes. Política, sociedad, análisis.
economía y más contenidos en Opiniones Encontradas.